Buenos días, hermanos. Dios bendiga a su iglesia. Damos gracias a Dios por este nuevo día. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. Quiero empezar informándole que el próximo domingo nos vamos a reunir en el parque donde nos reunimos el domingo pasado. O sea, el próximo domingo, agosto 9, nos vamos a estar reuniendo en el parque que está en la 190 y Amsterdam, al cruzar del edificio donde vive el hermano Daniel González. Vamos a seguir teniendo dos servicios, uno en inglés, otro en español. De 10 a 10:45 vamos a tener un servicio en inglés. De 11 a 11:45 vamos a tener un servicio en español. Así que hagan planes y espero en el Señor que puedan asistir. Como saben, estamos estudiando el capítulo 11 de Hebreo. Por lo tanto, si tienen su Biblia, abran en este capítulo. Hemos estado aprendiendo acerca de los héroes de la fe y hoy vamos a estar aprendiendo algunos detalles acerca de la vida de Gedeón y lo que él hizo por fe y confianza en Dios, y cómo lo que él hizo sigue siendo para nosotros un ejemplo de fe hoy en día, a pesar de sus deficiencias como ser humano, como un pecador nacido en pecado, pero no obstante un creyente y alguien a quien Dios usó y cuyos actos de obediencia a lo que Dios les reveló y le dijo que hiciera, Dios ha determinado que son un ejemplo para nosotros seguir. Siempre hablamos del ejemplo de los padres, de cómo los padres deben de darles ejemplo a los hijos, cómo los líderes civiles deben de darle el ejemplo a la nación. Y bueno, como cristianos nosotros tenemos un grupo, un sinnúmero de creyentes cuyas vidas, cuyos actos de fe son ejemplos para nosotros seguir. Y en Hebreo encontramos una lista de varias de estas personas. Y entre ellas está Gedeón. Hemos estado hablando acerca de la fe de Abel, la fe de Enoc, de Noé. También hablamos de la fe de Abraham, de Sara, de Isaac, de Jacob. Hablamos de la fe de Moisés y de la fe del pueblo de Israel y los actos que Dios llevó a cabo para no solamente liberarlos de Egipto, pero llevarlos de Egipto a la tierra prometida. Y también estuvimos hablando acerca de la fe de José. Y hoy vamos a hablar acerca de la fe de Gedeón. Porque en Hebreos 11:32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jeftet, de David, así como de Samuel y de los profetas. Si alguien quiere leer más detalle acerca de la vida de Gedeón, pueden abrir en Jueces y leer el capítulo 6 al 8, principalmente habla de Gedeón. Gedeón, los comentaristas dicen, vivió o fue juez sobre Israel. No vivió, sino que fue juez sobre Israel desde el año 1067 al 1027, por 40 años. Recuerden que antes de Cristo los años van bajando. Entonces, él empezó el periodo de su liderazgo como juez sobre Israel en el año 1067 y terminó en el año 1027. O sea, terminó con su muerte, right? Algo importante, en los tiempos de los jueces, esto ya estamos hablando el periodo cuando el pueblo de Dios
finalmente conquistó la tierra prometida y se establecieron totalmente después de numerosas batallas, y como ellos como nación se establecieron en la tierra de Canaán, la tierra prometida, y empezaron a funcionar como nación, como la nación de Dios, como el pueblo de Dios. Bueno, sucede que después que ellos se establecieron, hubieron numerosos periodos de desobediencia nacional. Y la desobediencia nacional del pueblo de Israel se manifestaba específicamente en su pecado de idolatría. Ellos, cuando caían en este estado de pecado, en este estilo de vida de pecaminosidad, de rebeldía, de desobediencia a la palabra de Dios, a lo que Dios le había revelado a ellos a través de Moisés, y de incredulidad, porque recordemos, la fe es obediencia a la palabra de Dios. Entonces, cuando actuamos en desobediencia, también estamos actuando en incredulidad, estamos siendo incrédulos. Entonces, en el libro de los Jueces, encontramos estos periodos donde Israel como nación pasaba por un ciclo, un proceso continuo que se repetía a través de cierto tiempo, donde ellos desobedecían la palabra de Dios, caían en idolatría, porque desobedecían la palabra de Dios y caían en idolatría. Dios permitía que un pueblo cercano lo conquistara y vivieran bajo opresión por cierta cantidad de tiempo, de años, etc. Cuando sucedía esto, el pueblo finalmente volvía en sí, recordaba su identidad, su origen como nación y los milagros que Dios hizo para liberarlos del pueblo de Egipto, de la esclavitud, y traerlo y establecerlos en la tierra prometida y darle un gran nombre y hacer de ellos una gran nación. Cuando ellos recapacitaban, entonces experimentaban un arrepentimiento. Cuando se arrepentían, Dios levantaba de dentro del pueblo un líder, que usualmente en estos tiempos, en los tiempos de los jueces, entonces se les conocía como jueces. Y usualmente los jueces eran líderes militares porque liberaban, o Dios lo usaba para liberar al pueblo de Israel de la nación que lo estaba oprimiendo. Y también eran líderes civiles o políticos porque también establecían el orden civil. Y todo esto era, pues claro, era la provisión de Dios para el pueblo. Entonces, el pueblo se arrepentía y Dios decidía salvarlos. Y por lo tanto, surgía un líder a quien Dios identificaba, escogía y le daba la misión de salvar al pueblo de Israel. Sucedía que Dios salvaba al pueblo de Israel, y entonces había un periodo durante la vida de ese líder, de ese juez, de renovación, de confirmación, consagración, devoción, lealtad, de adoración solamente a Dios, porque se derribaban los altares, se dejaba de practicar la idolatría, por lo menos a un nivel nacional. Y había prosperidad porque el pueblo estaba en obediencia. Recuerden que recordemos que Dios le dio una condición al pueblo de Israel. Y si leemos en Jueces 2, del 1 al 5, leemos, Dios le dijo, si ustedes obedecen como nación, yo le bendigo. Si desobedecen, yo le maldigo. Entonces en Jueces 2, capítulo 2, versículo 1 al 5, habla de cómo el pueblo cayó en desobediencia numerosas veces. Varias veces el pueblo caía en un estado de rebeldía. Entonces surgía que sus enemigos, por cierto, hay detalles,
en el libro que indican que ellos estaban supuestos a haber conquistado y eliminado a estos enemigos, pero no lo hicieron. No eliminaron a todos sus enemigos y por lo tanto los mismos enemigos que ellos habían rehusado eliminar de acuerdo al mandato de Dios, muy importante, fueron los que eventualmente con el tiempo lo oprimían. Eran los que lo conquistaban y prácticamente los oprimían de alguna forma u otra, de alguna forma u otra, y le causaban problemas a nivel nacional. Entre ellos está el pueblo de Madián, los madianitas, que son los que estaban agobiando a Israel en el tiempo de Gedeón, y por lo tanto Dios usó a Gedeón para liberar al pueblo de los madianitas. Los madianitas, tengo entendido, son descendientes de Abraham y una de sus de su esposa Setura. Entonces pueden leer el origen de los madianitas. También en Números encontramos cómo Moisés tuvo un encuentro con ellos y cómo Dios le dio victoria sobre este grupo de personas a través de Moisés, y cómo desde ese entonces surgió una enemistad profunda entre Israel y este grupo de personas. Pero no obstante, recordemos, el propósito de Dios siempre fue darle la tierra prometida a los judíos, porque así lo había determinado Dios. La Biblia dice en los Salmos que de Dios es la tierra y su plenitud, y Él se la da a quien Él quiere. Entonces sabemos por la historia bíblica que Dios escogió al pueblo de Israel para que heredaran esa porción de tierra, lo que se conoce como la tierra prometida. Bueno, cuando vamos a Jueces 6, podemos brevemente identificar varias cosas en relación a Gedeón. Gedeón no fue un hombre perfecto. Siempre recordemos, podemos encontrar imperfección en todos los héroes de la fe. Podemos encontrar imperfecciones, deficiencias de carácter, pecado, momentos de debilidades en todos ellos. Con excepción tal vez de José, como hemos dicho en el pasado, Daniel, que la Biblia narra la historia de una forma que realmente no atribuye a ellos deficiencia, no que no la tuvieron, sino que no la identifican. Bueno, pero es otro tema. El punto es que cuando vamos a los comentaristas para tratar de entender estas historias y tener un cuadro apropiado de lo que debemos de entender en referencia a lo que leemos en Jueces 6, 7 y 8, hay varias maneras de interpretar algunos de estos hechos, y lo digo porque si vamos a los libros, a los comentaristas, entonces van a haber diferencias de opiniones y van a haber diferentes perspectivas. Entonces no quiero que se me confundan. Simplemente a veces la interpretación de la palabra de Dios, a veces cosa de perspectiva, en términos de que uno tiene que leer las palabras y determinar qué es lo que Dios está tratando de comunicar a través de esto, qué es lo que Dios está tratando de comunicar a través de estas historias. Y bueno, dicho eso, empezamos en el capítulo 6, donde Dios le hace el llamado a Gedeón para que libere al pueblo de Israel. Hay algunos comentaristas que dicen que esto surgió en el tiempo de la Pascua, la celebración de la Pascua, porque dice que Gedeón ofreció hizo un sacrificio a Dios, y hay otros factores que menciona el relato de esta historia, que da a entender que el tiempo del llamado y el inicio de esta liberación empezó en los tiempos de la celebración de la Pascua, lo cual, claro, tiene un significado, porque la Pascua en sí es una celebración de lo que Dios hizo con el pueblo en Egipto, y cómo Él liberó al pueblo de la esclavitud egipcia. Entonces,
aquí nuevamente vemos que el pueblo de Dios necesita ser liberado de los madianitas. Así que es un dato, creo que es importante mencionarlo. En el versículos 11, 12 y 13, dice, Jueces 6, dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abierserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Fíjense la opresión. Él tenía que esconder el trigo de los madianitas porque ellos estaban oprimiendo al pueblo de Israel. Cuando leemos la historia más adelante encontramos que el ejército de ellos era como de 135,000 soldados y los judíos unieron un ejército de 32,000. Bueno, dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová, y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con vosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Bueno, ahí mismo encontramos, hay personas que dicen que Gedeón en sí era una persona como cobarde, porque hay versículos y palabras que dan a entender que él era como cobarde, pero hay comentaristas que cuestionan esto en sentido de que era un hombre de guerra. Él fue y peleó contra los madianitas, y aun si fue cobarde, Dios no lo llamó cobarde. Cuando Dios lo llama, le hace el llamado, el ángel de Jehová dice, varón esforzado y valiente. Entonces, si había un grado de cobardía, hay algunos comentaristas que dicen que aun si él era, aun si tenía cierto grado de cobardía, por el poder de Dios, la gracia de Dios en su vida y su llamado, Dios lo empoderó y él pudo alcanzar el potencial que Dios le había dado como persona, como líder, para llevar a cabo la voluntad de Dios. Pero lo más seguro, la cobardía de Gedeón no es como a veces usualmente la interpretamos, porque nuevamente él fue y hizo guerra contra los enemigos de Israel y venció, y fue un comandante, un general. Así que tengamos eso en mente. Bueno, dicho eso, sí surge la aplicación que cuando Dios nos llama a hacer algo, Él nos da el poder para llevarlo a cabo. Y seamos incrédulos, seamos cobardes o nos sintamos cobardes, cuando Dios nos da ese poder para llevar a cabo su voluntad, la podemos ejecutar, la podemos cumplir, porque recibimos poder de Dios. Y recordemos esto, hermanos, siempre en nuestro diario vivir. Tenemos el poder de Dios para obedecerlo. Tenemos el poder de Dios, no para ser cobarde, sino para cumplir sus palabras, para cumplir sus mandamientos. También, en referencia a la cobardía, hay un versículo en Apocalipsis 21:8, dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Entonces, cuando estudiamos ese versículo, lo que estamos entendiendo, lo que debemos de entender es que hay personas que se van al infierno,
o que se van a ir al infierno por su cobardía. Porque decidieron, en vez de aceptar a Cristo y darle la espalda al mundo, darle la espalda a la familia, a los amigos, a la sociedad aún, si es necesario, en vez de hacer eso, decidieron no creer en Cristo. Y eso la Biblia dice o llama es cobardía. O sea, hay casos también donde por causa de persecución, aún de peligro de muerte, un pecador dice, no, yo no voy a creer en Cristo, porque si yo creo en Cristo, bajo las circunstancias en que yo vivo, o el lugar donde yo vivo, eso garantiza mi muerte física. Entonces la Biblia dice, bueno, los cobardes se van al infierno, porque entonces si tú dejas que esa cobardía te domine y impida que tú aceptes a Cristo, te vas a morir sin Cristo y te vas a ir al infierno. Entonces oramos que cualquier que sea lo que cause cobardía en nosotros, o aún en nuestros seres queridos que no quieren arrepentirse por lo que dirán, qué opinarán los demás, pedimos que puedan superar esa cobardía y puedan venir a los caminos del Señor. Y en Gedeón, él fue un hombre valiente, fue un hombre esforzoso, se esforzó en cumplir la voluntad de Dios. Y sabemos que él lo hizo porque el versículo 34, como ya dije, dice que él fue lleno del Espíritu de Jehová. Dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y ahí también tenemos que parar y meditar. Recordemos que lo que queremos hacer, lo queremos hacer en el poder de Dios para que Dios se glorifique. Porque en parte la historia de la reducción del número de soldados de Israel para esta guerra, aquellos que conocen la historia, aquellos que no la conocen, lean todos los capítulos para informarse mejor. El pueblo de Israel, cuando Gedeón llamó a los soldados judíos, tenía 32,000 soldados. Y Dios dijo, no, son muchos. Y la razón por la cual Dios redujo el número de los soldados de 32,000 a 300 era para que el pueblo no se vanagloriara a sí mismo. Y bueno, menciono eso porque es importante en nuestra vida recordar que todo lo que hacemos, lo hacemos en el poder de Dios y lo hacemos para la gloria de Dios. Dios, dice la Biblia continuamente, no comparte su gloria con nadie. Y en el caso de Gedeón y el pueblo de Israel, Dios se aseguró en reducir el número de los soldados de 32,000 a 300 para que quedara claro que la victoria que el pueblo de Israel iba a experimentar, la iba a experimentar por un milagro de Dios, por una obra especial de Dios, obrando en el corazón y en la vida de Gedeón y a través de esos 300 hombres. Hay un aspecto de la batalla o de este conflicto con los madianitas, sí, lo estoy pronunciando bien, a veces tengo problemas con la pronunciación. El conflicto principal se dio con 300 hombres. Después se agregaron otros grupos de judíos a cooperar de alguna forma u otra. Y ahí hay una enseñanza muy linda también, pero el corazón de la batalla se llevó a cabo con estos 300 hombres. Y repito, esto fue así para que quedara claro que la victoria fue dada por Dios. Y en nuestras vidas nosotros tenemos que tener claro lo que logramos para Dios, lo logramos por el poder de Dios. Porque el Espíritu de Dios está en nosotros, está con nosotros, está en nosotros. Cuando experimentamos, victoria sobre nuestros pecados, sobre circunstancias difíciles,
cuando nos mantenemos firmes en obediencia, creyendo, sirviéndole a Dios, hablando de Dios, alabando a Dios, haciendo las cosas que a Dios le agrada, aún en medio de las adversidades y circunstancias difíciles, por ejemplo, en las que estamos ahora. Si nos hallamos haciendo lo que Dios espera de nosotros, recordemos siempre, no es porque somos súper cristianos, no es porque somos súper buenos y tenemos una súper fe, aunque uno puede ser una persona de fe, pero el punto es no pongamos los ojos en nosotros. Siempre miremos a Dios y a su poder y a su gracia en nuestra vida. Como Pablo dice en 1 Corintios 15:10, él dice, no soy yo, es la gracia de Dios obrando en mí a través de mí. Y la forma en que lo dice es como si se estuviera vanagloriando, porque Pablo dice, no, yo he hecho más o estoy haciendo más cosas que los mismos llamados apóstoles. Pero después dice, no, pero no soy yo, es la gracia de Dios obrando en nosotros. Entonces tenemos que tener esa mentalidad. Lo que Dios nos permita hacer y lograr es por su gracia, es para su gloria. Sabemos que Gedeón tuvo un momento de cuestionamiento, de dudas, y por eso algunos dicen, ¿cómo es que él está en el capítulo 11 de Hebreo cuando hay tanta deficiencia en él? Pero hay una manera diferente de ver algunas de las cosas que él hizo. En específico, cuando en el versículo 13 él le dice al ángel o le pregunta al ángel, capítulo 6 versículo 13, dice, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Cuando Gedeón hace esta pregunta, hay algunos comentaristas que observan que esto es algo bueno en sí, porque el hecho de que él haga o hizo estas preguntas, que dice que hay un grado de liderazgo y hay un grado de, a mí me importa esto, a mí me importa lo que le está pasando al pueblo de Dios. El ángel le dice que, que como que Dios está con ellos. Dios está con ellos y dice, pero ¿cómo es que Dios está con nosotros y no está sucediendo todas estas cosas? Entonces, esas preguntas demuestran que él no iba a dejar pasar este comentario así nomás. Como que el ángel de Dios le dice, Dios está con ustedes. Entonces, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué no está pasando todas estas cosas? Y claro está, por la desobediencia en parte. No era porque Dios no estaba con ellos, Dios estaba con ellos. Pero las preguntas que él hace, lo hacen buen candidato para ser el líder que Dios levanta para liberar al pueblo de Israel de los madianitas. Y ahí aprendemos que a veces escuchamos que no es bueno hacerle pregunta a Dios o cuestionar a Dios. Y bueno, no siempre, hermanos. A veces hacer pregunta demuestra que uno tiene interés en algo. Dios, ¿por qué está pasando esto? Dios, ¿qué es lo que tú quieres demostrarme o enseñarme? ¿Qué es lo que debo de hacer? Dios, háblame. David hacía preguntas, dice, ¿hasta cuándo, Dios, estaré bajo presión? Me va a estar pasando esto, me está sucediendo aquello. Entonces, no siempre hacer preguntas es pecado o está mal. A veces hacer preguntas demuestra que hay un interés por las cosas de Dios y hay un interés de entender lo que Dios está haciendo o de entender y comprender por qué está pasando algo, por qué Dios está permitiendo que algo suceda. Y entonces cuando tenemos ese interés, usualmente o siempre Dios contesta, porque ¿qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El que tiene hambre y sed de justicia será que es saciado. Entonces, cuando tenemos estas inquietudes, Dios responde de una manera acertada. En referencia a la señal que él pidió, al final del capítulo 6,
dice versículo 36 en adelante. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Es como un suéter de lana. Un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y después él pide el mismo milagro opuesto. Él dice: y aconteció pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Todo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Perdone si no le leí muy claro, pero el punto es que él pidió 2 milagros en esta ocasión. Después más adelante pide otro. Y lo que aprendemos de esto es que en sí podemos decir que él estaba dudando, que él estaba como dudando la voluntad de Dios y lo que Dios quería hacer. Pero más apropiado, lo más seguro es que él estaba reafirmando. O sea, Dios, verdaderamente yo soy digno de que tú me uses como el liberador del pueblo tuyo. Y verdaderamente es el pueblo digno de esta liberación. Y la respuesta es sí. No somos dignos en el sentido de que no merezcamos las cosas de Dios. No es que somos dignos en ese sentido. Somos dignos por la gracia de Dios. Somos dignos cuando hacemos lo que Dios dice. Entonces, si obedecemos, si nos arrepentimos, si nos volvemos a Dios, entonces Dios se digna en Dios se digna en bendecir nuestra obediencia, nuestra fe, nuestro arrepentimiento. Entonces ahí es donde vemos que Gedeón le dice a Dios: soy digno de este llamado, de ser liberador del pueblo de Israel. ¿Es el pueblo digno? Y la respuesta es sí, porque ellos terminaron arrepintiéndose y volviéndose a Dios, y el pueblo dejó de practicar la idolatría, la adoración a los Baales durante 40 años, durante el no reinado, porque no era un reinado, pero durante el gobierno de Gedeón, ¿verdad? Como líder del pueblo de Israel. Y bueno, hay más detalles, hermanos, pero yo espero que estas verdades que hemos identificado nos sean de ayuda a través de la semana. Y nuevamente le animo a que lean Jueces del 6 al 8 para seguir entendiendo mejor la historia de Gedeón y por qué él es un héroe de la fe, porque él es un ejemplo para nosotros seguir. En pocas palabras, hemos dicho varias veces, la fe es obediencia. Gedeón fue llamado por Dios para liberar al pueblo de Dios, a Israel, y él cumplió, él obedeció. Él tuvo sus preguntas, él reafirmó el llamado, él cuestionó, él tuvo temor, y el temor fue más de no cumplir con la voluntad de Dios, de no cumplir con la misión de Dios. Entonces vemos cómo a pesar de todo esto, él hizo lo que Dios le mandó que hiciera, y por eso él es un ejemplo para nosotros seguir. Así que Dios lo bendiga y meditemos en estas verdades.